Un millonario convirtió una beca en burla, ofreciendo $100 millones si la hija de una empleada se atrevía a bailar. Su arrogancia provocó el silencio y la rabia de todos, pero Ava no respondió con ira, sino con arte. Su baile reveló un secreto que pertenecía a la esposa fallecida del magnate y transformó la humillación en justicia. Y cuando el dinero quiso imponerse, fue la dignidad, marcada en cada paso, la que lo dejó sin palabras. El salón principal del Hotel Marabella brillaba esa noche como si el lujo tuviera un pulso propio. Candelabros de cristal reflejaban las luces suaves, y los camareros se movían con precisión de reloj, cargando bandejas de champán y sonrisas ensayadas. Afuera, el mar de Palm Beach murmuraba como un fondo distante, ajeno al ruido de las conversaciones sobre acciones, donaciones y promesas que siempre parecían más grandes de lo que realmente eran. En la mesa central, Grant Whitmore reinaba sin esfuerzo. Era el tipo de hombre que llenaba un espacio incluso cuando no hablaba. Su traje oscuro, perfectamente entallado, parecía absorber la luz, y su sonrisa, fría, exacta, controlada, era la de alguien que estaba acostumbrado a ver a los demás buscar su aprobación. Empresario tecnológico, benefactor público y celebridad de portada. Pero debajo de todo eso había algo inmovible, una especie de distancia estructural hacia todo lo que no pertenecía a su mundo. Cuando la maestra de ceremonias anunció una beca para empleados del hotel, el público aplaudió con cortesía. Fue un gesto de rutina, nadie esperaba emoción en ese anuncio. Hasta que alguien del personal, una voz sincera, tímida, mencionó el nombre de Linda Collins. 17 años con nosotros, dijo. Nunca ha faltado un solo día. Hubo un aplauso breve, más educado que sentido. Linda, en su uniforme pulcro, estaba al fondo de la sala. No buscaba atención, solo había venido porque su supervisora insistió. Al lado de ella, su hija Ava, de 22 años, observaba todo con una mezcla de orgullo y vergüenza ajena. Llevaba un vestido sencillo, casi fuera de lugar entre los brillos de las joyas y los perfumes de diseñador. Entonces Grant alzó la copa. 17 años, repitió, con una sonrisa que sonaba más a entretenimiento que a respeto. Hubo risas dispersas. Él tamborileó los dedos sobre la mesa, mirando a Linda. «Baila esto», dijo, marcando un ritmo burlón con los nudillos, «y te doy 100 millones». El silencio cayó con el peso de una puerta que se cierra. Por un segundo, nadie supo si lo decía en serio o si era solo otro de sus chistes. Pero la manera en que lo dijo, con esa confianza arrogante de quien cree que el dinero puede comprar incluso la vergüenza ajena, dejó claro que no esperaba respuesta. Algunos invitados rieron por inercia, otros fingieron no escuchar. Las cámaras de los teléfonos bajaron discretamente. Linda bajó la cabeza, el brillo de sus ojos reflejando más cansancio que tristeza. No respondió, solo apretó su delantal con las manos. Ava sintió como algo dentro de ella se tensaba. El sonido de las risas, el comentario, la forma en que su madre se encogía para desaparecer, todo se grabó en su mente con una nitidez dolorosa. Miró a Grant con una mezcla de rabia contenida y humillación compartida. Quiso decir algo, pero el aire en su garganta era espeso. Grant ya había pasado al siguiente tema, riendo con otros invitados como si nada hubiera ocurrido. Para él había sido solo un momento gracioso, una ocurrencia entre copas y donaciones. Pero para Ava fue un golpe invisible, un recordatorio de cuán fácil era para los poderosos reducir una vida entera a una broma. El ambiente se recompuso lentamente, pero algo había cambiado. Los camareros movían las bandejas con un nerviosismo que antes no existía. En una esquina, un grupo de invitados murmuraba, sin saber si sentir pena o miedo de incomodar al millonario. Y Ava, en medio del salón, seguía de pie, con el corazón acelerado y la mirada fija en Grant. Era la primera vez que entendía algo con claridad brutal.
La dignidad de su madre no valía menos que el dinero de ese hombre, aunque el mundo entero pareciera pensar lo contrario. Y aunque no lo sabía aún, esa noche marcaría el inicio del cambio, no solo para ellos, sino para todos los que habían aprendido a sonreír en silencio frente a la humillación. La mañana después de la gala olía a café recalentado y a rutina. En el pequeño apartamento donde vivían Linda y Ava Collins, el sol entraba apenas, filtrado por las cortinas que alguna vez fueron blancas. El ruido de la cafetera era el mismo de siempre, pero el silencio entre ambas no lo era. Linda evitaba el tema de la noche anterior, como si al no nombrarlo pudiera disolver la vergüenza que aún flotaba en el aire. Ava, en cambio, no podía sacarlo de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos veía la copa en la mano de Grant Wetmore, el destello de su reloj de oro, la risa que había roto el respeto en 1000 pedazos. No lo odiaba por ser rico, eso sería demasiado fácil, casi ingenuo. Lo que le dolía era la ligereza con la que había convertido la dignidad de su madre en un chiste, como si la decencia fuera un lujo al alcance solo de algunos. Ava tenía 22 años, y su vida estaba hecha de turnos partidos y sueños aplazados. Trabajaba de barista desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, sirviendo cafés a ejecutivos que apenas la miraban. Por las tardes era asistente en un estudio de danza comunitario, ayudando a niñas que, como ella una vez, soñaban con escenarios que no podían pagar. Su cuerpo había aprendido a moverse antes de aprender a descansar. A los 7 años, mientras su madre limpiaba moteles, Ava giraba sola entre los pasillos, copiando los pasos que veía en televisión vieja. Cada pirueta era una deuda, cada caída un alquiler atrasado. Pero el baile nunca fue solo escape. Era una forma de reordenar el dolor en algo que tuviera sentido aunque fuera por unos segundos. Linda la miraba con una mezcla de orgullo y culpa. En su juventud había querido estudiar enfermería, pero la vida se encargó de recordarle que las oportunidades no se heredan, se disputan, si uno tiene suerte. Por eso trabajaba tanto, 2 empleos, 3 turnos y ninguna queja. Decía que el cansancio era un precio justo por ver a su hija moverse con libertad, aunque fuera solo dentro del pequeño salón del barrio donde ensayaba. Ava, sin embargo, recordaba perfectamente el día en que casi lo abandonó todo. Tenía 15 años cuando le dijeron que no recibiría la beca para la escuela de danza. Había llorado en el cuarto de limpieza del hotel donde su madre trabajaba, rodeada de trapos húmedos y olor a detergente. Linda la encontró allí, con los ojos hinchados y el orgullo roto. «No llores, mi vida», le había dicho. «Un día te verán por lo que eres, no por de dónde vienes». Esa frase se quedó tatuada en su mente, como una promesa suspendida en el tiempo. Y esa promesa despertó la noche de la subasta. Cuando Grant humilló a su madre frente a todos, algo cambió dentro de Ava. No fue solo rabia, fue un llamado. Entendió que ese día del que su madre hablaba no era un sueño lejano, tenía fecha, y había llegado. Por la tarde, después del trabajo, fue al estudio de danza. No había música, solo el zumbido de las luces viejas. Se colocó frente al espejo y empezó a moverse despacio. Cada paso era un pensamiento, cada giro un ajuste de cuentas con lo que había pasado. No bailaba por rabia, sino por respeto, por su madre, por sí misma, por todas las lindas del mundo que habían aprendido a sonreír mientras recogían los trozos de su dignidad ajena. Esa noche, cuando Linda volvió del trabajo, encontró a Ava durmiendo en el sofá con los pies llenos de polvo y una serenidad que no le conocía. Sobre la mesa había una hoja con una frase escrita en tinta azul. «Mañana, si él quiere ver un baile, lo verá, pero no uno que se compra, uno que se gana». Linda no entendió del todo qué planeaba su hija, pero sintió algo distinto en el aire, una calma firme, de esas que anuncian tormentas justas. Ava, mientras dormía, soñó con su madre joven, con un piso brillante recién limpiado y con una voz que le decía otra vez: «Te verán, hija, pero esta vez no podrán mirar hacia otro lado». El aire en el salón era espeso, casi inmóvil, como si el mar detrás de los ventanales hubiera dejado de respirar. Nadie esperaba que alguien se levantara, ni mucho menos ella.
Ava, la hija de la empleada, la muchacha de los zapatos gastados, caminó hacia el centro con una serenidad que no parecía suya. La luz la siguió por accidente, como si el foco la reconociera antes que las personas. Pidió el micrófono con voz firme. No hubo titubeo, ni temblor. «Acepto», dijo. El murmullo se detuvo. Grant Whitmore, desde su mesa, sonrió sin saber aún si reír o incomodarse. Ava lo miró con una calma tan limpia que el gesto del magnate se deshizo poco a poco. «Pero no bailo por usted», añadió, «bailo por ella». Giró apenas el rostro hacia su madre, Linda, que la miraba con horror y orgullo mezclados. Negaba con la cabeza murmurando «No, Ava, no», temiendo que aquello terminara en humillación. Pero Ava ya no pertenecía al miedo. La decisión la habitaba entera. Al pronunciar ella, el aire pareció cambiar de dirección, porque ella no era solo su madre, era también Emily Whitmore, la esposa fallecida del magnate, cuyo retrato colgaba en la pared lateral de la sala, iluminado por una luz tenue. Bajo su nombre, una placa dorada decía, «Soñadora, filántropa, bailarina». El maestro de ceremonias quiso intervenir, pero Ava ya había dejado el micrófono sobre la mesa. Dio un paso al frente. No pidió música. «Yo la llevo conmigo», susurró. Y empezó. Primero fue el sonido seco de sus palmas marcando el compás, luego el golpeteo rítmico de sus zapatos contra el suelo de mármol. El público no sabía si mirar o apartar la vista. No era un baile de gala, ni de espectáculo. Era algo más antiguo, más íntimo, una danza sin ornamentos, hecha de aire, respiración y memoria. Cada movimiento tenía peso y propósito. La cadera giraba con naturalidad, sin buscar la atención de nadie. Los brazos se abrían y cerraban en diagonales precisas, como si trazaran líneas invisibles que unían pasado y presente. Había en su cuerpo un lenguaje que no necesitaba palabras. Era la voz de todas las mujeres que trabajan en silencio y aún así crean belleza. Durante los primeros segundos, algunos invitados sonrieron con incomodidad, esperando una broma o una torpeza. Pero el tiempo se alargó, el ritmo se volvió hipnótico, el sonido del tacón resonó en los vasos, en los platos, en los pechos de quienes estaban allí. Una mitad del salón contuvo la risa, la otra, sin darse cuenta, dejó escapar un «oh» casi reverente. Ava cerró los ojos. No bailaba para ser vista, sino para recordar. Cada paso que daba era una página abierta de la historia de su madre y de tantas otras como ella. Pero algo más estaba ocurriendo, algo que nadie más comprendía. En la mesa principal, Grant se movió. Lentamente se enderezó en su asiento. Había una expresión extraña en su rostro, una mezcla de incredulidad y reconocimiento, porque los pasos que Ava ejecutaba, esas pausas exactas, ese giro seguido de un leve toque en el pecho, no eran improvisados, eran familiares. Por un instante, su mente viajó 3 años atrás, a una habitación de su casa donde el sol entraba por los ventanales y Emily bailaba descalza, riendo, repitiendo esa misma secuencia que decía que el perdón se aprendía moviendo los pies. Era un baile privado, nunca mostrado en público. Nadie lo conocía, excepto él. Grant apoyó los codos sobre la mesa, sin parpadear. Un recuerdo lo atravesó. El último video que Emily había grabado en su teléfono, el que nunca publicó. Decía algo sobre bailar para quienes no pueden detenerse, sobre convertir el trabajo en arte. Un video que él pensó perdido. Ava, sin saberlo, estaba reconstruyendo esa misma coreografía, con la precisión humilde de quien imita el alma de otro sin haberlo visto nunca. El salón entero había olvidado respirar. Los aplausos se habían vuelto innecesarios. Nadie quería interrumpir la verdad que flotaba entre el suelo y sus pies. Cuando el baile terminó, Ava se quedó quieta, con una mano sobre el corazón y la mirada fija en su madre. El silencio pesó más que cualquier palabra. Grant no supo si aplaudir o disculparse. Lo único que sintió fue un nudo que subía desde el pecho hasta la garganta. Un anzuelo invisible lo había atrapado, porque por primera vez en mucho tiempo no era él quien tenía el control.
Era un simple espectador ante algo que el dinero no podía comprar, la pureza de un acto nacido de respeto, de memoria y de verdad. Y mientras el público empezaba a despertar de su asombro, él entendió algo con una claridad punzante. Ese baile no era una respuesta, era un espejo. Y lo que reflejaba, sin violencia, sin gritos, sin escándalo, era la parte de sí mismo que había olvidado cuando empezó a medir la vida en cifras y no en gestos. El último eco del tacón de Ava se apagó como un latido que se resiste a morir. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mano sobre el corazón y la mirada dirigida a su madre. La sala entera la observaba, pero ella solo veía a Linda, de pie, con los ojos enrojecidos y las manos unidas sobre el pecho, como si contuviera algo demasiado grande para caberle dentro. Entonces, con voz clara, Ava rompió el silencio. «Señor Whitmore», dijo sin alzar el tono, pero con una autoridad que hizo vibrar las copas. «Usted no me conoce, pero mi madre sí conoció a su esposa». El aire pareció detenerse. Grant, que aún no había recuperado el control de su respiración, la miró con una mezcla de desconcierto y creciente respeto. Linda limpiaba el piso 15 cuando Emily todavía ensayaba arriba, en el salón de espejos que usted mandó cerrar después de que... Hizo una breve pausa, sin quebrarse, después de que ella se fue. Esa pausa no fue debilidad, fue reverencia, un homenaje a una ausencia compartida. Ava siguió. Emily le dejó un mensaje, ¿recuerda? Si algún día te olvidas de por qué damos, mira este paso. Grant bajó la vista y por primera vez esa noche su rostro perdió la máscara de control. Había algo en esa frase, algo que lo traspasó antes de que pudiera construir una defensa. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Linda, con movimientos lentos, sacó de su bolso un teléfono antiguo, de esos que todavía guardan memorias en carpetas olvidadas. Lo sostenía con cuidado, como si fuera una reliquia. «Yo guardé algo», dijo apenas audible, no por curiosidad, sino porque era hermoso. El maitre, aún confundido por el giro de los acontecimientos, se acercó. Ava asintió con un gesto tranquilo. En cuestión de segundos, el teléfono estaba conectado al altavoz del salón. Un leve zumbido precedió a la voz. Una voz cálida, humana, viva. «Grant», decía Emily, «si vuelvo a ver ese gesto de dueño del mundo, te haré repetir el paso del perdón hasta que recuerdes que la gente no es un proyecto. Prométeme que nunca humillarás a nadie, y si algún día puedes cambiar la vida de quien limpia nuestra casa, hazlo sin cámaras». El silencio que siguió fue total. Ninguna orquesta, ningún discurso, ninguna gala había producido jamás ese tipo de quietud. Era una calma que dolía, porque contenía verdad. Grant permaneció sentado, sin parpadear, mirando a Linda como si la viera por primera vez, no a una empleada, sino a una testigo de su historia. Luego levantó la vista hacia Ava, y lo que encontró en su mirada no fue desafío, ni rencor, sino dignidad pura, firme, heredada. Ella dio un paso adelante. «Sobre la transferencia», dijo con suavidad, como si hablara desde un lugar más alto que la ira, «los 100 millones no son para mí, son para el fondo Emily Whitmore, becas de vivienda y educación para el personal de servicio del condado. Usted dijo, baila esto y te doy 100 millones. Sonrió apenas. Yo bailé, pero no por usted, por su promesa». Un murmullo recorrió la sala. Los donantes, los periodistas, los camareros, todos entendieron al mismo tiempo que el momento era irreversible. Las cámaras del evento, que transmitían la gala en vivo para benefactores ausentes, ya habían captado todo: el baile, el mensaje, la promesa convertida en deuda pública. No había escapatoria. El joven abogado del comité, Jordan Lee, que hasta ese instante había observado en silencio desde la mesa lateral, se levantó con calma profesional, caminó hasta el podio y mostró su tableta. «Señoras y señores», dijo, «según el reglamento de la gala, toda promesa hecha en el escenario, si es aceptada por el beneficiario, tiene fuerza de donación». Y el señor Whitmore firmó su compromiso al inicio del evento. En la pantalla del proyector el documento apareció.
Toda promesa hecha en el escenario tendrá validez si es aceptada por el comité y el beneficiario. Jordan levantó la vista con una leve sonrisa. La aceptación está registrada, concluyó, y el beneficiario ya existe, las personas que sostienen esta casa, los trabajadores del servicio. Entonces, por primera vez en toda la velada, el aplauso no fue de cortesía, no fue de etiqueta, ni de protocolo, fue un estallido sincero, caliente, decidido. Linda se cubrió el rostro, Ava la abrazó sin decir palabra. Grant permaneció sentado unos segundos más, asimilando lo que acababa de ocurrir. No era humillación lo que sentía, sino algo más profundo y difícil, el reconocimiento de su propia deuda con la humanidad. Cuando por fin se levantó, lo hizo despacio, sin mirar las cámaras. Solo asintió hacia Ava con un gesto pequeño, casi imperceptible, pero verdadero. «Gracias», dijo, apenas audible, «por recordarme quién era Emily y quién puedo volver a ser». El público, de pie, siguió aplaudiendo, y entre ese ruido limpio, Ava entendió que el verdadero triunfo no había sido la firma, ni el dinero, ni el aplauso. El verdadero triunfo era ver cómo una promesa nacida del desprecio se transformaba en justicia, cómo el silencio de su madre se convertía en voz, y cómo el poder por una vez se inclinaba ante la verdad. En el fondo, nadie lloró por tristeza, lloraron por alivio, porque en un mundo donde la humillación suele ser espectáculo, alguien se atrevió a devolverle su forma original, lección. Grant firmó allí mismo. No hubo discursos, ni flashes, ni promesas elaboradas. Solo el sonido del bolígrafo deslizando tinta sobre el papel. Ese trazo, silencioso, decidido, cerró el círculo que él mismo había abierto con una broma. Luego, dejó el bolígrafo sobre la mesa, respiró hondo y caminó hacia Linda. La multitud seguía de pie, observando con un respeto distinto, casi reverencial. Cuando se detuvo frente a ella, no habló como empresario, sino como alguien que recordaba su propio peso. «Lo siento», murmuró, sin adornos. Linda no supo qué responder. Había imaginado muchas veces verlo así, vulnerable, pero nunca creyó que ese momento llegaría. Asintió con los ojos húmedos y el gesto fue suficiente. Grant alzó la vista hacia Ava. «Gracias por recordarme a Emily», dijo con voz baja, sin reclamarla. Hizo una pausa breve, casi imperceptible. No eran 100 millones por un baile, eran mi miedo disfrazado de chiste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ligeras y pesadas al mismo tiempo. Ava lo escuchó con atención, sin rencor ni vanidad. Cuando respondió, no lo hizo con tono de victoria, sino con una serenidad que desarmó a todos los presentes. «La generosidad no necesita aplausos», dijo, «solo práctica». Esa frase cayó como una piedra en el agua, primero silencio, luego ondas que se extendieron por todo el salón. Algunos asistentes aplaudieron con suavidad, otros simplemente respiraron, conscientes de estar presenciando algo que iba más allá de la gala, del dinero o de la reputación. La noticia se difundió al día siguiente, cruzando portales y titulares. Sin embargo, lo que realmente quedó grabado en la memoria colectiva no fue la cifra, sino la imagen. Una joven de zapatillas gastadas y mirada firme, haciendo que el hombre más poderoso del salón recordara cómo se escribe la palabra respeto con los pies. Semanas después, el fondo Emily Whitmore comenzó a operar oficialmente. Las primeras becas de vivienda se entregaron a familias del personal de limpieza, cocina y mantenimiento de los hoteles asociados. En una ceremonia sencilla, sin cámaras, Linda Collins fue la primera en firmar como representante de los trabajadores. Nadie la llamó la empleada, sino la señora Collins. El estudio comunitario donde Ava trabajaba también cambió. Con parte del nuevo fondo, abrió un programa nocturno de danza gratuito para los hijos del personal de servicio. Cada tarde, después de su turno, Ava enseñaba allí, no por reconocimiento, sino por convicción. En su voz no había discurso, solo instrucciones suaves y risas sinceras. En el piso 15 del Marabella Hotel, el mismo donde Emily ensayaba y donde Grant había mandado colocar un candado tras su muerte, algo también cambió. Una mañana, sin anuncio, el candado desapareció. En su lugar, una placa sencilla. Salón de los Pasos que enseñan, abierto para todos.
Ava volvió allí una tarde de domingo, bailó sola, descalza, sin público. El reflejo del atardecer en los espejos dibujaba dos sombras, la suya y otra más leve, como si la memoria de Emily aún habitara el lugar. Su respiración ya no pesaba como antes, no era resistencia, era dirección. Con el tiempo, muchos intentaron convertir aquella noche en mito, la bailarina que desafió al millonario, la joven que hizo justicia danzando. Pero quienes habían estado allí sabían la verdad. Ava no lo hizo para desafiar a nadie, lo hizo para recordar a todos que la dignidad no se compra, se demuestra. Cuando los periodistas la buscaron, Ava respondió siempre lo mismo. No fue un acto de valentía, fue un reflejo. Mi madre me enseñó a no agachar la cabeza, y Emily me enseñó, sin conocerme, a mover los pies con propósito. Linda, por su parte, siguió trabajando un tiempo más, pero ya no como antes. Ahora sonreía distinto, sin el peso del invisible. En cada habitación que limpiaba veía un cambio pequeño pero profundo. Un saludo más sincero, un nombre recordado, un gesto de respeto. Jordan Lee, el abogado joven que había hecho valer la cláusula del contrato, fundó poco después una iniciativa legal para proteger a empleados domésticos. En una entrevista dijo: «Todo empezó con un baile, pero lo que realmente cambió fue el sentido de la palabra justicia». Años después, cuando el fondo ya había ayudado a cientos de familias, una periodista le preguntó a Ava qué había sentido aquella noche. Ella pensó en silencio antes de responder. Sentí que por un instante el mundo se detuvo para escuchar algo que no venía del poder, ni del ruido, sino del respeto. Y eso basta. Cada vez que alguien contaba su historia, la gente no lloraba por tristeza, sino por alivio. Porque en un mundo donde el dinero suele ahogar las voces pequeñas, aquella noche una sola voz, firme y justa, sonó más fuerte que todo el oro del salón. Y cuando el dinero quiso sonar más alto que los latidos, un baile, solo un baile, lo dejó mudo.